Freddy nos saluda. Hola, hola, hola. Vamos a dejarlo por aquí. Ay, que nos vigile. Hola a todos, bienvenidos. Comenzamos aquí un nuevo capítulo de Almas, Voces y Miradas. Hoy vamos a estar acompañados de Miau Astral. Y Miau Astral tiene una mirada bien especial que compartir con nosotros porque ella es astróloga y ve la carta astral. Y vio la carta astral de Chile. ¿Qué depara la carta astral para nuestro país? Es parte de lo que queremos conversar junto a ella y también junto a Sebastián Mierger. De su historia y de lo que vamos a conversar y a indagar en este. Hola, Seba, ¿estás por ahí? Mentira que esta cosa ya empezó a fallar. Ahí amigo. sí, ahora sí. Ahí encontré justo el punto de la señal. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bien, pues tú, Muy contento del día domingo de poder estar contigo este domingo en otro capítulo más de Alma, Miradas y Voces, esperando ansioso a esta tremenda invitada que tenemos el día de hoy. que ahí está junto a nosotros con Celu Ulloa, Miau Astral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien acá, está rico el día, así que qué bacán que vayamos a conversar hoy. Está rico el día, ideal para conversar. Estamos a 2 días de que comience el último mes del año, momento de hacer balance, en el que uno también empieza a hacer una revisión de su propio año, de cómo ha sido y de lo que hemos vivido. Y eso va a ser bien particular compartirlo contigo, por tu experiencia, por tu mirada y también por el aporte que nos puedes hacer desde el mundo de la astrología. Así que Consuelo, primero haznos tu presentación y cuéntanos un poco también cómo ves tú y cómo vives tú el fin de año para ti, en lo particular. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Consuelo Ulloa, soy socióloga y soy astróloga. Me dedico a hacer lecturas del cielo hace harto tiempo, a leerle la carta astral a la persona y a hacer clases de astrología también. Y estoy bastante removida porque ayer fui a una ceremonia de plantas medicinales, plantas enteógenas, así que vengo con un poco más de apertura, un poco más de visión. Estamos en un mes sagitario muy abierto de conciencia, así que creo que estas últimas semanas, por sobre todo, han sido bastante removidas porque eh, nosotros estamos viviendo procesos muy interesantes que tienen que ver con el desarme de creencias, que después si quieren lo puedo extender, pero Sí, en mi experiencia en particular, ha sido bien interesante cómo se me han desarmado los castillos de cartas y darme cuenta que muchas de las cosas que yo pensaba no tenían que ser así, de esa manera. mira, hay una canción de Francisca Valenzuela, su último hit, Castillo de Cristal, que un poco también revisiona eso, ¿ah? Cómo en alguna mirada, en alguna forma, las miradas rígidas que tenemos nosotros hoy día empiezan a desarmarse. Todo lo que creíamos como establecido en realidad no lo es. ¿Es eso lo que está ocurriendo en el universo hoy día, Consuelo? Sí, estamos viviendo un proceso de salida, de hecho. Los nodos o los ejes en donde ocurren los eclipses, que para las personas que no están muy familiarizadas con astronomía, la Tierra gira alrededor del Sol y la Luna, su satélite natural, gira alrededor de la Tierra y ellos tienen ejes en movimiento. Entonces, cuando esos ejes se topan, ocurre una intersección de la energía de la luz que ocurre con eclipses. Los eclipses son una superposición entre el Sol, la Luna y la Tierra que va generando que ciertas energías se puedan ver o no se puedan ver. Entonces, los nodos ocurren en pares de signos, los nodos de la Luna, que son un nodo sur, que tiene que ver con las cosas que nosotros venimos como a decantar un poco, las cosas que venimos a limpiar, que venimos a reconocer que tenemos que soltar, que tenemos que trabajar para poder soltar, y el nodo norte es lo que nosotros tenemos que trabajar para poder integrar. Entonces, esos pares ocurren en el colectivo de la misma forma en la que pueden pasar en tu propia vivencia personal o individual. Y esos nodos llevan
casi 18 meses en Géminis y en Sagitario. Entraron en mayo del 2020 y hemos vivido varios eclipses, entre ellos uno que vimos el año pasado, el 14 de diciembre, Sí. que se dio en el territorio, territorio mapuche y que movilizó muchas energías. ¿Qué significan Géminis y Sagitario? Sagitario es el nodo sur, lo que nosotros vendríamos a limpiar, como a trabajar, a redimensionar. Sagitario es el signo de la verdad. Sagitario es el signo de lo que nosotros consideramos justo y correcto en el sentido de esto es moralmente verdadero, esto es lo que yo considero un sistema de creencias válido, esto es lo que yo creo que es la realidad. Entonces Sagitario viene a mostrarnos un paradigma, un sostener creencias, un sostener la verdad. Pero Sagitario tiene el problema de que se pone un poquito dogmático cuando no quiere analizar las cosas, y eso puede ser potencialmente peligroso porque se pone muy rígido. De hecho, hay astrólogos que le dicen Sagitario, Sagitauro por lo tercos que pueden llegar a ser, porque ellos tienen la verdad, ellos consideran lo que es verdadero, ellos consideran lo que no hay que moverse. Los eclipses nos han venido a desarmar eso, a desarmar lo que considerábamos cierto, lo que considerábamos verdadero. O sea, si ponemos en perspectiva todo lo que pasó el 2020, los eclipses vinieron básicamente a hacernos eso, a darnos cuenta que la vida que llevábamos no era, no va a seguir siendo, no va a seguir funcionando, o lo que nosotros pensábamos que podían ser nuestras metas de vida vinieron a cambiar. En torno al nodo norte, que es Géminis. Géminis es el signo del aprendizaje. Géminis y Sagitario tienen que ver mucho con la sabiduría, tienen que ver mucho también con las creencias espirituales. Entonces, este geminiano que viene como un niño, se relaciona mucho la idea de los niños con Géminis, como el niñito que está recién aprendiendo a leer, o que está aprendiendo a jugar con la tierra, que está descubriendo cosas. Géminis nos ha venido a traer aprendizaje, descubrimiento, reconocimiento, entendimiento. Entonces ahora ya estamos viviendo la última salida porque los nodos están casi a punto de salir de Géminis y Sagitario. Vamos a tener un eclipse la semana que viene, el día viernes, que va a movilizar mucho la energía como de salida de Sagitario. Y vamos a entrar en una temporada bastante interesante que ya vimos la semana pasada con el primer eclipse luna llena en Escorpión y en Tauro. O sea, la luna llena fue en Tauro, pero están los ejes ya moviéndose hacia allá y van a hacer un cambio bien importante. Pero para no marearlos, me interesa mucho No que estamos podamos... mareados, al contrario. No, para nada, estamos Muy contentos con una cátedra que nos estás dando, Consuelo. Te queremos mucho. Sí, pero igual son hartos términos. Me interesa cómo hacerlo como bien en orden, porque yo soy Capricornio y me gustan las cosas así, bien organizadas. Por favor, nos encanta. Ay, lindo. Estamos como desarmando una estructura de creencias para poder empezar a tomar una nueva. Ya estos eclipses de salida nos vienen a decir, oye, todo lo que tú pensabas que era la vida se cayó. Todo lo que tú pensabas que tenías que hacer en el futuro se cayó. Se murió gente alrededor tuyo que tú querías. Perdiste amistades que a lo mejor eran como fundamentales para ti. Pero ahora estamos integrando la posibilidad de sostener una nueva forma de ver las cosas. Entonces, este eclipse que va a ser la semana que viene va a ser una manifestación de una nueva verdad. Y eso es muy bonito. Es muy interesante lo que está pasando en este momento en el cielo. Más aún en el momento en el que estamos nosotros hoy día como país y como sociedad. Vamos a hablar también de qué podríamos hacer, quizás algún tipo de ritual particular para ese eclipse que el viernes se aproxima. Sebastián, lo decíamos, completamente intrigados y fascinados con todo lo que nos está contando Consuelo. Sí, yo lo que recomendaría primeramente es que para los eclipses, la energía que se abre, se dice que son portales energéticos. Los eclipses por lo general movilizan mucho y no necesariamente como desde una perspectiva esotérica, sino que desde una perspectiva física. Si nosotros vemos que electromagnéticamente se altera la energía porque hay un cuerpo celeste que está superponiéndose a la luz que está entregando el sol o que está tapando un poco la energía del sol, genera cambios en nuestra propia experiencia física. No sé si se acuerdan el año pasado el eclipse que fue el 14 de diciembre, ese eclipse fue muy pesado, fue un eclipse que a lo mejor les puede haber generado dolores de cabeza, que puede haber generado quizás algún tipo de cansancio, que puede haber alterado el ciclo del sueño. Los eclipses físicamente nos afectan, sobre todo si esos eclipses se ven. En este caso, este eclipse no lo vamos a ver directamente, pero sí va a estar bastante cerca porque va a afectar a la Antártica y va a afectar parte de las Islas Malvinas. Entonces, esta energía va a estar presente, movilizándose muy cerca de nuestro territorio, por lo tanto puede ser que nos afecte. Ya a un nivel energético yo recomiendo no hacer nada.
Los eclipses para todas las Buenísimo. tradiciones y las culturas eh, son eventos que llaman a la desgracia. ¿Por qué? Por estos mismos cambios de energía electromagnética que pueden generar tormentas o, no sé, cambios de luz o cambios en el sueño, que la gente ande más idiota. Pueden pasar cosas en nuestros cuerpos que a lo mejor nosotros no estamos viendo y que en la naturaleza misma también se pueden ver. Entonces, ¿qué recomiendo? No hacer nada, no poner a cargar sus cristales, ni sus tarot, ni Perfecto. sus pelos de poder, nada, ni siquiera pongan una... Hay hartos brujos que dicen pongan un vaso de agua debajo de la puerta o en el vela. No, nada, ni una cuestión. Es un día normal, es un día para acostarse temprano, es un día para andar más piola, para andar con mucha más como, con mucho más hacia adentro. Yo creo que lo importante de Y entender es que los eclipses son procesos que desencadenan. Yo creo que más que dormir todo el día, porque están diciendo como en los comentarios, si pueden ¿Sí? hacerlo, bacán, o sea, yo ojalá pudiera dormir todo un día de eclipse, yo no puedo, pero sí traten de tomárselo con calma, tomar harta agüita, hacer quizás un poquito de como de una meditación piola, irse para Eso. adentro, tratar de no buscar tanta como tanto estímulo energético ni carretear. El eclipse va a ser el día 4 de diciembre y va a ser en el signo de Sagitario y es un eclipse de sol. Los eclipses de sol tienen que ver con comienzo, entonces también es un momento de iniciar algo que tiene que ver con la energía de Sagitario, que tiene que ver con nuestras creencias, la capacidad de descubrir o de conectar. Entonces lo más fácil es tomar harta agüita, hacer un ejercicio piolita como para relajarse y acostarse a dormir temprano para que la energía se movilice de una manera mucho más amorosa. Estar en yo creo casa, dicen que por aquí los comentarios. sí, yo creo que también es súper bonito el aprovechar también el eclipse como un reabrirse y un renacer. Creo que es súper importante también como descubrir ese potencial que uno tiene con respecto al sistema limitante de creencias, cómo efectivamente también entro en esta dicotomía hermosa de poder de entender, de tener un poquito más de empatía, de poder también de alguna manera tener un poco más abierto mis canales de una forma mucho más buena onda, de una forma mucho más positiva con respecto a lo que somos, porque al final hoy en día nos hemos vuelto un poco, y ahí me sumo un poco a las palabras del Andrés y de la Consuelo, un poco empáticos, muy herméticos, ¿cachai? Como que estamos solamente en nuestro espacio, en nuestro lugar, y no estamos visibilizando muy en una forma muy hermética, que encuentro que a mí me genera mucho ruido, porque yo soy una persona que efectivamente trabajo con las vibraciones, trabajo con las emociones, con la empatía. Entonces yo creo que de repente es bueno replantearse qué cosas también quiero mejorar en este proceso, ¿no? De renacer. Sí. Es cierto eso. Mira, de hecho, parte de la cosmovisión mapuche, y bueno, y de hecho de todas las culturas milenarias, los mayas, los aztecas, los incas tienen que ver con eso, que el eclipse no es necesariamente una fuente de energía, al contrario, como que ellos se recordaban de que yo, Pedro Engel, me lo dijo también en algún momento, uno tiene la idea, parece que equivocada, de que los eclipses o la luna en particular significan como una fuerza energética y no siempre es así, particularmente hay algunos signos, yo soy cáncer, por lo tanto lunático soy, entonces siempre también tengo como una mirada mucho más distante, más cuidada respecto de lo que significa un eclipse. ¿Cómo lo ves tú, Consuelo? Yo creo que los eclipses son procesos y si bien pueden pasar cosas el día de un eclipse, yo creo que también es una oportunidad para poder tomar la energía y para poder trabajarla. Yo creo que existe una concepción también muy determinística respecto a las energías y creo que también, como dice el Seba, es una posibilidad para poder encontrar otras lecturas de la realidad. Creo que este eclipse es muy importante porque va a estar la luna, el sol, obviamente es un eclipse de sol, por lo tanto el sol y Sí. la luna están en el mismo signo, y también va a estar Mercurio en Sagitario, que Mercurio en Sagitario es la manera en la cual nosotros pensamos, pero en esta energía coordinada con Sagitario. Tiene que ver con la posibilidad de expandir creencias, tiene que ver también como con una posibilidad de expandirnos en esperanza, en confianza y en fe. Sagitario tiene que ver mucho con eso, con la idea de lo que sostiene nuestro propio sentido. Entonces yo creo que también es una muy linda oportunidad para poder encontrarnos y preguntarnos
qué es lo que nos otorga sentido a nuestra propia experiencia. Y no me parece no me parece casual que justo la campaña presidencial de la segunda vuelta comience ese día. O sea, estamos viendo una posibilidad de que se abra una energía en relación a lo que a nosotros nos mueve la fibra y lo que nos mueve nuestro corazón en relación a nuestras propias creencias políticas también. Creo que es un eclipse que nos va a dar una oportunidad súper grande para poder manifestar lo que nosotros creemos, lo que para nosotros es bueno, para lo que nosotros es correcto. Entonces, creo que es importante también considerar los procesos que están pasando a nivel colectivo también para poder entender cómo vamos a inmersarnos en nuestra propia experiencia personal, porque creo que a veces la astrología busca mucho separar al individuo de la sociedad, y eso es como virtualmente imposible. O sea, yo creo que esta semana, después de lo que pasó con el tema de la primera vuelta, nadie pudo estar exento de estar en este proceso de sentirse interpelado, de sentir qué es lo que le estaba pasando, de poder conversar con otras personas. Creo que no podemos desanclar los procesos colectivos de lo que está pasando en nuestro proceso individual, porque este año, por sobre todo el 2021, tenemos mucha energía orientada hacia el colectivo. Tenemos a Saturno, que es el regente de Capricornio, pasando por Acuario, haciendo un aspecto de 90 grados con Urano, que es el planeta regente de Acuario. Les voy a explicar esto en español al tiro. Sí. Saturno tiene que ver con las cosas que nos limitan, tienen que ver con las responsabilidades y tiene que ver mucho con el trabajo del karma. Saturno es el planeta del karma en el sentido del paga tus deudas, ¿cachai? Acuario es el signo de lo nuevo, Acuario es el signo de lo diferente, pero también es el signo relacionado con la humanidad y con el colectivo. Entonces nosotros estamos viviendo desde principios del 2020 más o menos, porque ahí entró un par de graditos y después se devolvió, pero con más fuerza ya al final con esta gran conjunción que no se veía hace 800 años, que le dieron todo el color el año pasado, un nuevo comienzo en la energía de Acuario que tiene que ver con establecer que nosotros no estamos solos en el mundo, que nuestra propia creencia personal de que nosotros solos vamos a poder salir adelante, que somos casi que consumidores de la vida o que podemos pasar sin involucrarnos en vínculos afectivos profundos con las personas, se está empezando como a dejar un poco de lado. Nosotros somos parte de algo y esa construcción de Saturno en Acuario también tiene manifestaciones como bien confusas con el hecho de los repudios públicos a las cosas que la gente puede hacer que no esté correcto. O sea, es cosa de ver lo que pasó con este gallo del Partido Republicano que lo terminaron echando por decir que las mujeres tenían que quitarle el derecho a voto. Eso no es parte de las ideas y las creencias colectivas que se han estado levantando últimamente. Tú no le puedes decir a una mujer que va a perder sus derechos políticos o que las mujeres tienen derecho a ser violadas o que merecen ser violadas. Eso va en contra. Y esto está movilizando a Urano, que es el regente de Acuario. Urano tiene que ver con evoluciones, Urano tiene que ver con los movimientos como más rápidos, tiene que ver con los cambios súbitos en el signo de lo que es, tradicionalmente se considera la energía de la Tierra, que es Tauro. Tauro tiene que ver... Perdona, solo para entenderlo, este cambio sociocultural que nosotros hoy día, del cual nosotros estamos siendo testigos, del que tenemos la fortuna de ser testigos, dejando atrás el heteropatriarcado, dejando atrás quizás todas estas formas de comportamiento que hoy día no tienen cabida bajo la mirada actual. Todo esto es parte precisamente de lo que está ocurriendo en un universo, en el fondo viene predeterminado. No creo que las cosas vengan predeterminadas porque no sé si el universo tiene como la capacidad de pensarse a sí mismo. Yo creo que las energías sutiles de alguna manera conversan y nosotros desde este espacio en donde vamos como casi que en el embudo de traducir esa experiencia, una experiencia humana, cotidiana, social, global, pensándolo como ser parte de la Tierra, se va traduciendo de esta manera. Yo creo que las energías sutiles se pueden traducir de otra forma según los modos en los cuales estamos viviendo. Cada territorio también tiene una manifestación sociocultural en particular y también tiene unas cartas astrales en particular. Entonces, no es como llegar y decir, ya, esto va a pasar. Creo que la lectura es una lectura mucho más como profunda de los eventos y empezar a anexar esos eventos. No creo que nada sea causa de nada, porque nosotros no podemos decir que ya un planeta a la cresta del mono generó que, no sé, pues, saliera un presidente. Que me van entendiendo un poco. Sí. Como que nosotros tenemos la posibilidad de utilizar la energía que está disponible para nosotros para generar
consecuencias en nuestras propias experiencias de vida. Entonces, si nosotros leemos la astrología como un mapa que nos puede orientar hacia cómo utilizar nuestra propia voluntad de mejor manera, es mucho mejor que esperar que pase la luna por tal lado para que me pase estas cosas, porque siento que eso le quita poder a las personas, le quita voluntad a las personas. Nosotros tenemos el poder de hacer que las cosas sean diferentes, y eso es lo que trae también esta renovación de Saturno y Urano, que es como la tensión entre lo antiguo y lo nuevo, la tensión entre lo antiguo y lo nuevo que tiene que ver con yo quiero hacer las cosas diferentes, yo quiero que las cosas pasen distinto, pero hay una estructura que viene a tirar y decir, no, no puedes establecer novedad, no puedes votar, no puedes participar. Como que de alguna manera se nos está llamando a hacernos cargo de esa tensión, a ver cuáles son las contradicciones también entre nosotros, entre lo antiguo y lo nuevo, entre cómo nos estamos tensando internamente ante que, no sé, pues tengamos que empezar una pega diferente, o tengamos que partir de cero, o decidamos, no sé, pues por ejemplo, si tenemos la posibilidad de hacerlo, los privilegios para poder hacerlo, renunciar a nuestro trabajo y trabajar en algo que nos guste, o a lo mejor aventurarnos a una relación de pareja en otros términos, experimentar, por ejemplo, una relación abierta. Tauro es el signo de lo que a nosotros le damos valor. Entonces, tiene que ver mucho con lo que nos produce placer, lo que nos produce goce, la conexión con nuestro propio cuerpo, la conexión con el presente también, tiene que ver mucho con la conexión con el dinero, con las posesiones. Entonces, se están generando cambios en relación a una energía colectiva para poder valorizar las cosas diferentes. Pero eso, obviamente que va a generar tensión, y eso es lo que estamos viendo quizá con mucha claridad en los regentes de Saturno, Capricornio y Urano, que es Acuario, en los signos de los dos candidatos que tenemos ahora a la presidencia, que son Acuario y Capricornio. Entonces, es bien complejo lo que se está manifestando. Consuelo. ¿Vamos a dar el paso hacia adelante o vamos a retroceder? Perdón, dale. Sí, mira, estamos hablando con Consuelo Ulloa, ella es Miau Astral en Instagram. Ella es astróloga, es socióloga, ve la carta astral, ve el tarot, ha visto la carta astral de Chile, y estamos ahondando ahora, y bien interesante lo que nos acabas de enunciar, y que es precisamente los signos de los dos candidatos que están hoy en competencia para la segunda vuelta. ¿Qué significa eso? ¿Qué determina eso? Consuelo, ¿de qué manera podría, por ejemplo, la astrología influir en lo que está pasando hoy día en nuestro país? Si nosotros traducimos esta tensión entre Saturno y Urano, que es la tensión entre lo antiguo y lo nuevo, es establecer una tensión de la estructura política, de la estructura de la sociedad, que quiere mantener las cosas igual, y también la estructura de lo que quiere renovarse, de lo que quiere encontrar nuevas lecturas, de lo que quiere encontrar nuevas aperturas. Entonces tenemos acá la figura de el candidato de la oposición, que quiere de alguna manera que volvamos y retrocedamos en nuestros propios derechos políticos, que quiere privatizar las cosas para poder de alguna manera desestimar el poder del Estado, y quiere quitarnos cosas como, no sé, el Ministerio de la Mujer, que si bien él ya ahora dijo que no, puede ser que no lo vaya a quitar, pero eso no implica que no le vaya a dar recursos. Puede no darle recursos a cosas que nosotras como mujeres, por sobre todo, perdón que me place como mujer hablando de esto porque me parece muy importante, derechos como a la posibilidad de denunciar una agresión, de poder tener leyes en relación a esas agresiones, a la violencia de género, a reconocer que hay violencias todo el tiempo a las mujeres y a las disidencias, reconocer los derechos de las disidencias que en este momento están pujando por matrimonio igualitario, que están pujando por la posibilidad de tener una pertenencia en la sociedad, versus esta novedad que vendría a ser el candidato Gabriel Boric, con nuevas posibilidades de encontrar derechos sociales, de encontrar un gobierno que tenga que ver con lo ecológico, que tenga que ver con la posibilidad de reconstruir también desde otro lugar. Hay mucha tensión, y por eso también se genera esta polarización muy grande que a mí me llama mucho la atención, como el volver a misivas antiguas, a volver a discursos antiguos, al discurso anticomunista, por ejemplo, al discurso de decir que todo lo diferente, que todo lo que pueda ser nuevo es automáticamente comunista, lo que hace que volvamos a una lógica muy de Guerra Fría, muy de la dictadura, muy de hacernos pensar que estamos como todavía pegados en 1980 cuando estamos en 2021,
han pasado muchas generaciones y también han pasado muchos cambios en el mundo que nos pueden hacer pensar, ¿realmente esto que se está diciendo es verdadero? Yo llamo ante todas las, como antes que todo, a utilizar al nodo norte en Géminis, que nos va quedando un par de graditos todavía ahí, a pensar que mucho de lo que nosotros creemos que es así, como esta polaridad comunismo-capitalismo, no es necesario de establecer, no es necesario de considerar. Creo que es importante que leamos las cosas desde el 2021, que leamos las cosas no desde el miedo a que vayamos a tener una dictadura totalitarista regida por Estados Unidos, porque evidentemente todo lo que pasó con la dictadura estaba determinado por Estados Unidos, por una estructura sociopolítica que se dio durante el siglo XX, que se educaron también a muchos generales que terminaron siendo dictadores en Latinoamérica para establecer el miedo al comunismo. En este momento no se está jugando el establecer un gobierno comunista, se está estableciendo un gobierno que tenga a mano también las demandas que son importantes, como por ejemplo el cambio climático, que yo siento que no se entiende de una manera clara. Creo que es muy importante considerar esta variable del 2021 porque el cambio climático nos está respirando en la nuca. De aquí a 20 años más, es muy probable que las condiciones en las cuales estamos viviendo, el agua, los recursos naturales, no vayan a ser utilizados de la misma forma porque no los vamos a poder utilizar, porque no podemos seguir de alguna manera como seres humanos, como seres humanos, seguir depredando a la Tierra como lo hemos hecho históricamente durante un siglo y medio y que terminó desencadenando en este cambio climático. Es muy importante reconocer esto. Yo creo que también tiene que ver un poco, me voy a sumar a las palabras de la Consuelo, tiene que ver también como yo siento en mi percepción, digamos, a nivel desde la musicoterapia, un poco desde la percepción de que puedo entrar en el otro también muy fácilmente con respecto al trabajo que yo hago, ¿no? Pero hago también como una reflexión que me llama la atención, estos polos opuestos con respecto a lo político. También tiene que ver, yo creo, también en estos tiempos de crisis, porque yo lo siento como una crisis existencial, ¿no? Una crisis muy profunda que dentro de las posibilidades que nosotros tenemos es poder observarte también, porque ahí también tiene un poco como, y de observarnos todos en conjunto. Yo creo que somos una gran tribu que también he pensado y lo he reflexionado con respecto a la política, a esta gran crisis social, una deshumanización muy profunda. Y ese es un poco como el ser lapidario, el ser deshumanizado, deshumanizades, el no incluir, al excluir, me produce una profunda desolación emocional. Yo creo que gran parte de la gente que nos está escuchando, todo lo que pasó y lo que ha pasado y lo que está por pasar, vivimos momentos muy tensos de poca información también. Creo que gran parte de no tener un país con educación, creo, y también educación cívica. Y también tiene que ver como, de alguna manera, entender también los procesos internos de poder humanizarnos más. Yo creo que acá hay que unificarnos, hay que elevar la vibración de alguna forma y poder tener un contexto político mucho más amigable, porque hoy en día la política está siendo algo muy extraído, te saca y te deja más denso, vibráis mucho más bajo. Sí, tengo ahí una duda. Mira, estamos hablando con Consuelo Ulloa, ella en Instagram es Miau Astral, ahí les dejé fijado también su cuenta para que la sigan. Ella es astróloga y también es socióloga, ve el tarot, la carta astral, ha visto la carta astral de Chile, nos está dando una clase magistral respecto de cómo también el universo configura un poco lo que está pasando en nuestro país, pero no quiero dejar pasar y agradecer, por cierto, a toda la gente que nos está acompañando en esta conversación, un mensaje de Bernardita Lizama que habla sobre la pandemia, que es un tema que me parece que también es interesante de abordar acá y que tiene que ver con cómo destapó lo peor del ser humano. ¿Qué significa eso también
porque este remesón del que tú nos hablas también viene demostrado a través de la pandemia. ¿Cómo lo ves tú, Consuelo? Claramente, nosotros el 12 de enero del 2020 se dio una conjunción de planetas que no ocurría hace 37 años, que es Saturno conjunto a Plutón. Saturno es el planeta, como les decía, de pagar las deudas, de hacerse cargo, también de enfrentar las cosas que nos generan miedos y limitantes. Cuando se junta con Plutón, que es el regente de Escorpión, se genera una transformación sostenida, porque Plutón es el planeta de la transformación, pero esa transformación no es, y esto lo digo a cada rato, no es ir a cortarse el pelo a la peluquería, es una transformación completa de la realidad. Cuando estos dos planetas se juntan, que la última vez que ocurrió fue entre 1980, 81 y 82, para que se vayan pensando más o menos qué fue lo que ocurrió por esos años, en el signo de Libra. Ahora, esta conjunción ocurrió en el signo de Capricornio. Capricornio es el signo relacionado con la autoridad, con el poder, con la tradición, con la estructura del poder en general. Entonces, de alguna manera, lo que vino a traer esta gran conjunción, que fue justo el día que se dijo que el COVID era una pandemia en el mundo, todo muy sincrónico, viene a mostrarnos una desarticulación de la estructura de la sociedad. O sea, yo creo que lo que el COVID vino a traer a través de todo ese dolor, de toda esa angustia, de toda la mierda que salió de adentro, nos viene a mostrar que no podemos seguir viviendo de la misma manera y que ya la manera en la que nosotros estamos acudiendo a generar esta estructura de sentido de mi vida viene a hacer esto, vengo a trabajar y a generar una carrera y yo, porque Capricornio, lo digo como Capricornio yo misma, tiene el problema que piensa solamente en sus propias metas y piensa solamente en sus propios objetivos y tiende a ser un poquito insensible ante la posibilidad de que otros también tengan otras posibilidades de ver las cosas. Entonces, este derrumbe, esta torre, como si lo que vemos como de la carta del tarot, la torre, viene a mostrarnos que tenemos que encontrar otra forma de hacer las cosas, tenemos que encontrar otra forma de vivir, y eso viene con una transformación tanto de cómo vivimos, de cómo hacemos las cosas, de cómo consumimos alimentos, de cómo nos relacionamos con la gente que tenemos alrededor, y con este despertar acuariano de encontrarnos, de encontrar que nuestra propia experiencia no es la única que es válida. Yo creo que se viene a cuestionar un poco lo que significa la misiva del capitalismo, como el yo voy a generar como en una estructura vertical, patriarcal, pero Consuelo, de alguna manera. muchos dicen o muchos creen que efectivamente mucho de eso que se supone que debería pasar no ha pasado. Estamos quizás recién en el inicio del cambio, la pandemia quizás es el primer remesón para darnos cuenta que efectivamente, quizás para permitirnos mirar desde otro ángulo la realidad o la vida misma. Es que por eso estamos viviendo esta tensión entre lo antiguo y lo nuevo. Yo creo que todo el proceso es muy sincrónico, y yo creo que también estamos muy mal acostumbrados a pensar que los procesos sociales y los procesos culturales se pueden cambiar como si uno apretara F5 en el computador y se actualizara el software. Creo que es muy importante entender, y esto lo digo como socióloga, no lo digo como astróloga, que los procesos sociales de cambio duran varios años y que no son algo que va a pasar así instantáneamente y que nos levantamos, porque estamos levantando y estamos moviendo cosas que están arraigadas también en nuestro propio inconsciente. O sea, nosotros tenemos como casi que iniciativa instintiva el comprar, el gastar, el hacer. Entonces, para poder sacarnos de eso tenemos que enfrentarnos a la contradicción, tenemos que enfrentarnos a los sentimientos que nos produce el hecho de que tenemos, por ejemplo, que desacelerar el gasto, que darnos cuenta que no podemos consumir y botar a la basura toda la ropa que queremos, porque eso va a generar un efecto en el medio ambiente, que no podemos estar gastando como locos y comprarnos 25 juguetes, porque eso no lo vamos a utilizar y no nos va a generar esta sensación de goce como antes. Entonces, ¿cómo habitamos ese espacio? Yo creo que también es muy importante el revalorizar a Tauro, y ahora vamos a pasar al nodo norte en Tauro, entonces esa energía va a ser muy intencionada, el entender el presente de otra manera, no como una cuestión de ya, a ver, quiero esto para ayer, quiero que esto pase al tiro, sino que es estar con esos sentires. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos, por ejemplo, todo el rato el teléfono conectado? No sé si les ha pasado que se le acaba la batería y está ahí en el metro, está ahí en la micro, está ahí en un Uber, no sé, donde sea, en un taxi, y
estáis ahí así, pero ¡ay! Angustiado, así, oh, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esa es la tensión. El darte cuenta que tienes que estar en esos procesos y que tienes que también evidenciar lo que ocurre con esos procesos. Entonces, no es tan fácil llegar y decir, ah, ya, porque una conjunción planetaria mundial va a cambiar todo. Nosotros también tenemos una voluntad y una forma de experimentar eso. Y creo que también es muy bonito el cuestionar esta sensación de inmediatez que nos genera el capitalismo, esta sensación de que todo tiene que ser al tiro, de que todo tiene que ser resuelto al toque. Creo que es importante darle un espacio al silencio, darle un espacio a las cosas que no podemos resolver, darle un espacio a la contradicción y evaluar qué pasa dentro de nosotros con esa contradicción. Y si lo podemos hacer o extrapolar, la sociedad también está enfrentando esas contradicciones, porque somos todos los que estamos viviendo esto internamente que nos lleva a este otro lugar. Qué lindo eso, porque Seba, la contradicción claramente es la que te permite quizás plantear muchas más posibilidades y muchas más miradas, y las crisis, todos ya lo sabemos y algunos lo hemos vivido también, te permiten crecer, pues, o sea, son la oportunidad de crecimiento. O sea, Claramente. claramente, y tiene que ver con algo también que un poco la Consuelo nos decía, la Consu, que tiene que ver como el poder renacer, el poder reabrirse, el poder replantearse también situaciones que efectivamente, yo creo que también esto es como todo calza apoyo, ¿no? Desde la pandemia, estallido, pandemia, cambios políticos muy profundos, pero eso yo digo que es como una especie como de revolución, baby, a lo que estamos viviendo hoy en día en experiencias también, ¿no? Y experiencias que tampoco estábamos acostumbrados a habitar. La pandemia llegó, vino y llegó muy fuerte además también de venir de un país sumamente quebrantado, nos encerraron, y son espacios que no estamos acostumbrados a habitar. Yo creo que es muy bonito y me hace mucho sentido lo que dice la Consuelo, el silencio. Creo que el silencio es parte también de nosotros, ese pensamiento también de alguna manera no es necesario. Yo, si todo el mundo me pregunta a mí, oye, pero tú meditas, y sí, yo medito, me siento, medito, cierro los ojos, y hay muchas veces que me he quedado dormido, no necesariamente tengo que estar con un turbante y casi como om, jamás, porque jamás he vendido Una cítara. esa experiencia Claro. bien manoseada del yogi o del ser espiritual, sino que tiene que ver con Del gurú vestido de blanco. Yo creo que también es muy importante lo que tú decís, Seba, porque también por eso también, desafía espérame, mucho dame un minuto. Es un la- poco lo que es como, por eso yo tengo esa sincronía también, bueno, aparte de decir que soy un tremendo admirador de la Miau, la amo, y además de eso, porque somos amigos, tiene que ver eso, como un poco como que nos presentamos un poco en esta dicotomía de la vida de ser como somos, y de lograr de alguna manera entender y unificar un espacio que es común. Yo me siento muy común con la Consuelo y muy común con el Andrés, que somos, bueno, los dos son mis tremendos amigos, pero tiene que ver con eso, como de alguna manera ese espacio, ese silencio, ese el volver a renacer, tiene que ver. Yo muchas veces trato de meditar imagínense cómo he estado esta semana meditando y entendiendo un poco como los paradigmas, ¿no? Sociales, que es como chucha, o sea, ¿para dónde va la micro? ¿Cachai? Y digo, ok, perfecto, me escucho, me siento, trato de debatir con amigos lo que sucede, pero de una forma mucho más profunda. Creo que eso también es importante. También haciendo babies cambios, también en mi vida, como decir, bueno, chao, o sea, ayer fui a un mercado y había un gallo que a veces se le había olvidado pesar un kilo de tomate, y como que todos en la fila pusieron como, oh, qué lata. Y fue como, yo dije, no voy a entrar en Es esa cierto dicotomía. eso. Tranquilidad, buena onda, bacán, y la cajera como, disculpe. No, mi amor, le dije, todo bien. No importa, paciencia. O sea, el que no tiene paciencia, yo creo que también todos estos cambios nos han hecho tener paciencia un poquito más y de poder tener un poquito de empatía por el otro. Y eso es lo que espero que esta weá sea, nos unifiquemos y que nos humanicemos más, que nos podamos abrazar, weón, y poder, ustedes como mujeres, minoría, poder abrazarnos, los pueblos originarios, diría lo que está pasando en la Araucanía, que hay una unificación. Yo quiero paz para mi país. Yo a veces digo, es fácil decir quiero paz para mi país, pero me emociona, me cala en lo profundo lo que estamos viviendo, de poder unificarnos. Creo que eso es lo que quería decir un poquito. Con respecto Efectivamente, al Seba. silencio.
Y efectivamente está en Yo uno creo que la es muy, posibilidad de ese cambio. sí, yo Consuelo. creo que es muy importante lo que decía el Seba del tema de la paciencia, pero también me parece muy importante lo que tú decías como de esta idealización también de como del gurú espiritual, así como vestido de blanco, cuando yo creo que parte de esta sociedad neoliberal en la que estamos insertos, que nos hace que a todo el rato busquemos que nos vaya bien, todo el rato ganar, todo el rato estar como arriba de la ola, teniendo metas, ganando premios, siendo el gerente, etcétera, etcétera, como ese es como el imaginario, siempre estar bien y como mostrar en la foto en Instagram que estáis viajando, que te está yendo bacán, toda la cuestión. Creo que es importante también integrar que nosotros no siempre vamos a estar arriba, que no siempre vamos a estar en la cresta de la ola. Se nos olvida mucho y se arquetipiza demasiado como esta sensación de la espiritualidad, como estar todo el rato así como en este om mantra, cuando a veces lo más espiritual que podía hacer es tirar un par de chuchas y decir por la concha de tu madre que estoy chata de esta weá. Perdónenme el francés, pero no tengo otras palabras para explicarlo. Pero esa necesidad de negar los espacios en donde no necesariamente las cosas son buenas, en donde no necesariamente nos sentimos felices, en donde no necesariamente nos sentimos en alta vibración. A veces podemos estar sintiéndonos muy mal y lo más espiritual que podemos hacer es pedirle ayuda a un otro, buscar contención en un otro, o también saber reconocer que no nos sentimos bien, también saber qué es lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo dado un momento de la vida. Eso también es súper importante. Creo que necesitamos más que nunca saber evidenciar que no siempre vamos a estar bien y que tenemos que saber integrar los espacios como más oscuros. Yo creo que he aprendido mucho de los pueblos originarios en ese sentido respecto a su propia relación con la tierra, que a veces hay que dejar a la tierra descansar, a veces hay que dejar que las cosas fluyan y que sobre todo, por ejemplo, en la cosmovisión mapuche, como este espacio que se entrega como la muerte de la tierra que ocurre para el Huetripantu, como de, ok, el invierno va a generar este renacimiento de la tierra. Creo que es muy importante esa sabiduría de entender, como dice mi amigo el Sami que está ahí, mi amigo tarotista, es aceptar la realidad sin Saludos. tanto maquillaje, sin tanta pretensión, sin tanto pensar que tenemos que siempre estar bien, que siempre estar felices, que siempre estar, bacán, flaco, no, es entender que a veces vamos a estar abajo, que a veces nos vamos a sentir mal y que esos profundos estados de vulnerabilidad es encontrar cómo contenernos. Tenemos que aprender a contenernos. Nosotros no sabemos tener esas habilidades. Siempre se nos olvida qué hacer cuando nos sentimos mal. Y esta semana lo vi mucho en mis amigos de la disidencia, con el Seba también lo conversamos, como el miedo a que nos vayan a matar, el miedo a perder tanta como nuestras propias capacidades de salir a la calle sin que nos vayan a pegar. O sea, eso también es súper importante, cómo nos conectamos con personas que están pasando lo mismo que nosotros y que a lo mejor no tenemos que encontrar una solución, sino que tenemos que hacer ese proceso de apapachar y decir, pucha, estamos juntas en esto, estamos juntos en esto que estamos viviendo, estamos tratando de hacer algo entre todos, entre todes, para poder estar. Se nos olvida estar. Y eso es lo más peligroso que yo siento que el capitalismo nos ha traído, el estar pensando siempre en el futuro, siempre en el indicador, en el KPI, en el cómo vamos a lograr la meta de la empresa, el cómo vamos a comprar los regalos de Navidad para el fin de año, cómo vamos a pagar la deuda que nos pegamos a 37 meses, cómo lo vamos a hacer. Entonces, creo que el aprender a estar y estar con nosotros mismos es lo más revolucionario que podemos hacer, saber qué nos Consuelo, pasa con nuestro cuerpo, todo. muy, muy cierto. Aprovecho también de sumarme el saludo a Sami Tarot y también de Oni Singular Pigión, que dice escuchar nuestro cuerpo, tenernos paciencia y darnos nuestros tiempos. En el fondo, yo creo que es muy cierto eso, que nosotros nos hemos formateado a no estar mal o a no mostrarnos mal, que yo creo que también es un cambio que hoy día empezamos a ver donde efectivamente, por ejemplo, un medio como la televisión abierta, el público hoy día ya no acepta de manera tan fácil, o más bien rechaza, cualquier maqueta. Como que hoy día se exige que uno sea mucho más honesto o que actúe con más verdad respecto de su actuar en el día a día fuera de la pantalla. Ese tipo de cosas también son síntomas de un poco de este cambio del que hemos hablado durante toda esta conversación, de cómo el universo también nos está ayudando a
empujándonos a ese cambio. Sí, yo creo que, o sea, lo acabo de ver un poco en un comentario que decían así como, ¿por qué dice todo? Se supone que es una persona inteligente. Como, yo creo que esas tensiones son cosas que vamos a estar experimentando permanentemente. El darnos cuenta que algo que para nosotros es súper importante, como por ejemplo incluir a las personas dentro de una adaptación del Sí. lenguaje, porque el lenguaje no lo determina una persona, sino que lo determina un grupo de personas que decide hablar de esa forma. Y aunque la RAE nos haga pensar que ellos determinan cómo es el español, nosotros vivimos en Chile y hablamos el español como queremos hablarlo. Eh, es el entender que a lo mejor vamos a sentirnos muy atacados por esos deseos de querer como hacer las cosas diferentes, de querer como incluir las cosas desde otro lugar. Vamos a estar experimentando esa tensión. Yo creo que también aprender a estar mal con esas tensiones que nos estamos viendo para que otras personas no les hacen sentido es súper importante. Es entender que no tenemos la verdad absoluta tampoco, que Muy cierto. también vamos a estar experimentando esas como idas y vueltas de las cosas que a lo mejor a nosotros nos hacen todo el sentido del mundo. Decir, uy, ¿sabéis qué? Sí, esto realmente es lo más importante que hay que hacer, pero para otra persona no va a ser tan importante. Y eso no va a quitar que tu experiencia sea válida y que a lo mejor, claro, para otra persona puede ser un poco violento para uno ver que una persona te diga algo así, que te digan que eres tonta porque habláis en lenguaje inclusivo, pero yo lo veo y digo, a lo mejor quizá tengo que ser empática con esa persona también. ¿Qué le puede estar pasando a esa persona que Muy que quiere cambiar eso, que siente que es como una transgresión así totalmente grave que le pongamos una E en vez de una A, una O? ¿Qué le ¿Por qué se pasa? siente ¿Qué miedo violentado? se necesita? Claro. ¿Por qué se sienten violentados por esos cambios? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que creen que el feminismo es lo más terrible del mundo, que nos va a generar una revolución y que nos va a destrozar como país, o la gente que piensa que nos vamos a transformar en Venezuela o esas cosas así? ¿Qué es lo que le tienen tanto miedo? Y estar en ese miedo, habitar ese lugar oscuro y escuchar lo que está pasando ahí, puede traer mucha información, mucha sabiduría mucho más profunda para poder entender el momento presente. Y eso es súper incómodo. Es súper incómodo ir y mirar tu miedo, es súper incómodo ir y decir, oye, ¿sabéis qué? Estoy como súper removida por esto. Claro, porque obviamente la sociedad te hace pensar que no tenéis que sentir esas cosas, que no tenéis que vivir esas cosas, que tenéis que dejarlas, que tenéis que tomarte una clona o un reset para allá para evitar, o irte a carretear, o irte a hacer deporte. No, hay que aprender a estar Evadir. con eso, porque trae mucha información. Evadir la realidad, exactamente. Eso es Yo creo muy que a todas las cierto. personas que se sienten violentadas, antes de darte la palabra, por algo que tiene que ver con lo nuevo, es observar ese miedo. ¿Qué les pasa con ese miedo? ¿Qué es lo que realmente está hablando ese miedo propio, como dicen en un comentario ahí? ¿Qué es lo que se está levantando? Porque es muy importante. Es verdad, Life of Nat nos pide por favor que guardemos este live. Obviamente queda guardado aquí en mi cuenta de Instagram. Estamos hablando con Consuelo Ulloa. Ella es Miau Astral en Instagram. Ahí está fijado precisamente su cuenta para que la sigan, para que conozcan más de ella. Ve el tarot, ve la carta astral, y en base a eso también a esta lectura del universo y de las estrellas hemos revisado lo que pasa con nuestro país, particularmente en este periodo, a puertas de la segunda vuelta presidencial, también como la pandemia nos ha entregado lecciones, y en ese sentido, Seba, creo que ha sido una conversación súper enriquecedora. Vamos a ir redondeando, pero tenemos todavía muchas cosas más que preguntar. Yo creo que, por ejemplo, lo que pase este 21 de diciembre va a ser determinante para el desarrollo de nuestro país de aquí en más. De qué manera nos va a marcar, Consuelo, el resultado de la elección de esta segunda vuelta presidencial. Vamos a empezar un proceso el día de la segunda vuelta. Es el 19 de diciembre va a empezar 19 de diciembre. Venus, que es el planeta que es regente de Tauro y de Libra, que tiene que ver con lo que nos genera esta sensación de deseo, va a estar en conjunción a Plutón en Capricornio. Esto quiere decir que va a generarse una transformación de estas estructuras de lo que nos genera ambición, poder, logro, y eso va a generar una retrogradación. No sé si ustedes están familiarizados con el concepto de Mercurio retrógrado, por ejemplo, que Mercurio Sí. no retrograda en verdad. Los planetas no retrogradan en verdad, es un efecto visual que nosotros vemos desde nuestro planeta, que un planeta cuando
nos rebasan energía o nosotros lo rebasamos como en la órbita, los planetas todos se mueven en diferentes velocidades, va a generar como que nosotros viéramos que se devuelve. En astrología, esa devolución o retrogradación, que ya empezó a avanzar más o menos como el 19 de noviembre, más o menos, empezó a avanzar, se va a tocar el 19 de diciembre y va a volver. Entonces, todos los eventos que estamos viviendo el día de hoy van a ser reevaluados, reconsiderados, reestimados y tienen que ver con un desarme de lo que consideramos poder en este momento. Y eso se va a ver traducido con el día del cambio de mando, que va a ser la conjunción de Júpiter con el Sol y con Neptuno en Piscis, la disolución de algo que nosotros creíamos que era el poder. Entonces, eso va a dar pie a que cambien las cosas. No sé, yo apuesto por su carta astral a que va a ganar Gabriel Boric y que va a ganar con mucha distancia, y ojalá que eso pase, porque eso me encantaría, me sentiría muy tranquila. Pero también tenemos todo un proceso que no necesariamente tiene que ver solo con Chile, sino que también tiene que ver con lo global, que tiene que ver con que nosotros estamos viviendo una recesión económica mundial debido al coronavirus, debido a la pandemia, estamos viendo que está apareciendo una nueva variante que se debió a que en el tercer mundo no hubo la posibilidad de acceder a vacunas en Botsuana, siendo nosotros también tercer mundo. Entonces, la estructura geopolítica del mundo está cambiando y está cambiando hacia otra determinación que yo creo que no vamos a entender hasta un par de décadas después. Yo creo que estamos viviendo un proceso global muy grande, un proceso de redeterminación del poder político, del poder económico, que va a generar un cambio hacia la desaceleración del planeta. La desaceleración del planeta tiene que ver con que dejemos de sacarle recursos a la Tierra como si no hubiera mañana, que dejemos de alguna manera de depredar la Tierra, que dejemos de gastar, que dejemos de generar basura y que nos hagamos cargo de lo que significa el cambio climático. Y para eso tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Entonces yo llamo a las personas a que tengan eso en mente, que nosotros estamos viviendo quizás un proceso muy grande dentro de nuestro propio país, dentro de nuestra propia experiencia política, pero que esa experiencia está interconectada con la experiencia planetaria en general. Entonces, tenemos que tener en miras de que el mismo proceso del cambio climático se va a ir acrecentando a medida que pasen los años. Entonces, también tenemos que saber pedirle a las personas que van a gobernar nuestro país que consideren esta variable para poder entender las cosas, para poder entender que en un par de años más, en estas fechas, no vamos a poder salir a la calle del calor que hace, que vamos a tener unos inviernos terribles, que vamos a tener desastres naturales debido a los cambios que están generando en el clima, y no nos podemos hacer los tontos con eso. Eso es muy importante de considerar. Perfecto. Seba, palabras finales para Consuelo. Yo creo que mucho agradecimiento, porque lo cierto es que ha sido bien rica la conversación y todo lo que nos ha podido compartir. Sí, yo me quiero sumar a las palabras de la Consuelo, agradecerle su tiempo, su generosidad, su buena onda, su disposición también de poder también de alguna manera traernos un poquito de luz, amor y esperanza y hacernos un poquito de cariño también en el corazón. Cierto. Con respecto a lo que estamos hablando y lo que estamos viviendo, que tiene que ver como con un proceso de renovación, un proceso más fresco, un proceso más joven, un proceso de solidaridad también, de sonoridad, de poder de alguna manera unificarnos y hacer tribu. Creo que he llevado pensando hace mucho tiempo que ganas de poder entrelazar relaciones entre la astrología y la música que venga desde la mano con el universo, que creo que es la afinación del solfegio, ¿no? Como la afinación exacta que tiene que ver con la música. Yo creo que también hago un llamado, creo que es muy importante no tener miedo. Creo que los miedos también te paralizan, te dejan el miedo nunca ha sido bueno. Yo creo que eso es fundamental. Y que estén atentos a nuestras redes, que sigan a la Miau, que sigan al Andrés, que sigan a mí, porque yo creo que estos espacios de conversación son sumamente necesarios. Son necesarios porque de alguna manera nos abren el corazón y nos abren el corazón de la profundidad. Creo que eso es un poco la misión de este baby programa o conversación, ¿no? De
Almas, Miradas y Voces. Así que completamente agradecido por el día de hoy. Y que nos sigan en nuestras redes, se den cuenta de lo que hacemos, que es lo que la Miau hace, sus cursos, sus libros también. Buen regalo yo ya compré un par de libros ya, de regalo de... Sí, ya compré como 3 libros, compré ahí en la feria. Yo quiero hacer un aviso. Yo tengo una plataforma de suscripción, se llama Patreon, para que lo puedan buscar, patreon.com/miauastral, no es austral, no soy tan del sur, soy astral. En ese Patreon hice una clase muy exhaustiva sobre los eclipses que se vienen, cómo te afectan en tu carta astral, cómo puedes trabajarlos, cómo puedes identificarlos, así que los invito, la suscripción no es tan vuelta loca, lo más tenés que pagar $4 si que querías acceder a la clase, son $4 mensuales, y también estoy haciendo publicaciones semanales sobre el cielo, estoy hablando de lo que está pasando, me interesa mucho difundir el conocimiento astrológico, así que están invitados en mi Patreon, patreon.com/miauastral, a poder suscribirse porque van a recibir información de alta calidad. Y un besito para la Ale, que está ahí así. Sí, yo también quería hacerle un gran saludo a nuestra querida amiga Ale, que la amamos mucho, y que yo ahora voy a terminar este live y voy a ir a tatuar, Ale. Ale, te amo. Ale, te amo. Oye, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias, Consuelo. Lo cierto es que bastantes cosas nos compartiste, mucho... Tiene que venir por segunda vez. Claro, pero también... Ya, yo feliz de venir de nuevo. Feliz de conversar contigo nuevamente. Este live, para toda la gente que está interesada en escucharlo nuevamente y entender de mejor forma todo lo que nos compartió Consuelo, va a estar precisamente en nuestras cuentas de Instagram, en la mía, y ahí se lo comparte Sebastián y Consuelo. Muchísimas gracias y ya nos vemos. Nos vemos el próximo domingo a las 12 del día. El próximo domingo a las 12 del día con otra invitada que se viene muy buena también, que ya estuvo con nosotros. No vamos a decir quién es para generar expectativas positivas. Porque tenemos que celebrar. Tenemos que celebrar. Sí. Besitos, cariños, que tengan un excelente domingo. Bella semana, queridos. Los quiero. Besos. Chao, muchas gracias por la invitación. Cuídense mucho. Besitos. Chao.